El día 17 de marzo, sí, así de atrasado estoy con este video, llegó la fiesta de Muppets, gira mundial, en donde tendremos que ayudar a los famosos personajes para llevar a cabo un espectáculo. Veamos qué tiene para ofrecernos. Cuando nos conectamos por primera vez a un server durante esta fiesta, nos hablará Kermit la rana, quien nos comenta que le gustaría vernos en el show de la gran final. Para ello, tendremos que viajar por varios países, los cuales serán representados por las salas de la isla, y audicionar en cada papel. Dicho esto, nos hará entrega de la interfaz del evento, en la cual nos mostrarán 9 misiones que se irían desbloqueando con el paso de los días. También, si damos vuelta a la página encontraremos 19 prendas y accesorios tematizados de los Muppets. Para la primera misión, tendremos que viajar a Alemania, es decir el bosque, para hablar con Fozzie el oso. Acá, nos dará la misión de arrojar pasteles de crema a los pingüinos. Amante del caos no será él. Recogeremos el pastel que nos ofrece, y una vez llevado puesto como una prenda de aleta, presionaremos la tecla D. Esto activará una opción que otro pingüino tendrá que presionar, para que le arrojemos un pastel de crema. ¿No suena algo contraproducente? Bueno, lo importante es que después de esto, Fozzie nos dará un sombrero como recompensa. Nuestra segunda misión será con la señorita Piggy, la cual se encontrará en Inglaterra, es decir el centro. Acá, nos dará la misión de cantar junto a otro pingüino. Para esto, debemos recoger el micrófono que nos ofrece y, una vez llevándolo puesto, presionar la letra D. Similar a la misión anterior, otros usuarios tendrán que interactuar con la opción que aparecerá arriba nuestro. Hecho nuestro acto, la señorita Piggy nos dará un sombrero como recompensa. La tercera misión será de El Gran Gonzo, quien se hallará en España, es decir, el Fuerte Nevado, y si hablamos con él nos dará la misión de jugar con los toros. Para completar la misión, el proceso será el mismo. Recoger la capa roja que nos da, ponérnosla, presionar la tecla D y esperar a que alguien interactúe con nosotros. Completada la misión, nos dará un sombrero español. En este evento tienen una peculiar fascinación por los sombreros. La siguiente misión será la del chef sueco, el cual se encontrará en Francia, es decir la playa. Acá, el chef sueco nos dará la tarea de preparar una ensalada con pollo. Para eso, usaremos los utensilios que nos ofrece. En el caso del video, la misión se bugueó, y en vez de mostrarme la pantalla de completar la misión, me mostró la que la inicia. Sin embargo, pude recoger con normalidad el ítem a través de la interfaz del juego, el cual es una boina. Aclaro esto por si le llega a ocurrir a alguien más. Continuemos con la misión de Walter. Este estará en India, es decir el estadio. Acá, nos dará la misión de bailar zapateo americano. Acá ocurrió un bug peculiar, pues en un principio el cetro que nos dan para hacer la misión no estaba activando nada, y de repente surtió efecto, por lo que accidentalmente completé la misión mientras no estaba grabando. La pantalla que debería aparecer es esta, traducida del inglés por mí, en la cual nos dará un cabello como recompensa. Bunsen y Becker se encontrarán en Rusia, es decir el centro de esquí, y acá, Bunsen nos pedirá que pongamos a prueba un invento que él y Becker están desarrollando. Una vez probado junto a otra persona, nos darán un sombrero usanca. Esta vez viajaremos a Brasil, es decir la bahía, para toparnos con Animal, el cual nos dará la misión de tocar la batería con otro pingüino. Una vez completada, nos dará un sombrero de sambista. Alrededor de la isla encontraremos pósters de Se busca del personaje de Constantine, el delincuente número 1 en el mundo. Según estos, él se encontrará en el museo, la cual es ahora la tienda de ropa. Si vamos a esta sala y hacemos clic en estas 3 vitrinas, habremos frustrado el plan de Constantine de robarlas, y como recompensa nos darán un fondo para nuestra player card.
Si nos dirigimos a la pizzería, notaremos que está ligeramente tematizada para la ocasión, aparte de contar con un sombrero junto a la pila de monedas al lado derecho de la sala. En esta sección muestro aquellas salas que tuvieron cambios drásticos respecto a su aspecto por defecto. Para esta ocasión, dichas salas fueron las siguientes. El centro, cuyo aspecto está inspirado en Inglaterra. El muelle, cuyo aspecto está inspirado en México. La playa, cuyo aspecto está inspirado en Francia. El centro de esquí, cuyo aspecto está inspirado en Rusia. El fuerte nevado, cuyo aspecto está inspirado en España. El estadio, cuyo aspecto está inspirado en India. La plaza, cuyo aspecto está inspirado en Estados Unidos. El bosque, cuyo aspecto está inspirado en Alemania. La bahía, cuyo aspecto está inspirado en Brasil. Finalmente, la tienda de ropa, que está tematizada como un museo de joyas. Para esta fiesta, tendremos distintos métodos para obtener ítems. El primer método sería a través de interfaces. Como mencioné al principio del video, si vamos a la segunda página de la interfaz principal del evento, encontraremos un apartado con 19 ítems. Además, si hacemos clic en esta opción de quiero verlos, mientras vemos el mapa de la isla, podremos comprar un iglú a 1200 monedas. El segundo método sería a través de misiones. En total, si contamos todas las misiones desde Focus the Animal, también la próxima de Pepe, y la misión secreta de Constantine, serían 17 ítems. Como tercer y último método, tenemos el de encontrarlos por la isla, pues en la pizzería podremos encontrar el sombrero verde antes mencionado, lo que daría un total de 38 ítems por la fiesta hasta el momento.